Muy buenas tardes. Una jornada más, el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander tienen el placer y el honor de compartir esta tarde con un escritor como es Juan Claudio de Ramón, que nos acompaña hoy aquí para presentar su libro Roma desordenada y que lleva un subtítulo, algo muy periodístico, La ciudad y lo demás. Decirles que este libro se está vendiendo en la entrada. Es un libro muy recomendable porque tiene una serie de características que yo creo que le hacen muy accesible a cualquier lector. En primer lugar, cada capítulo, que suelen ser bastante breves, es autoconclusivo y se puede leer, por tanto, casi como aquella rayuela, de adelante a atrás, de atrás adelante y del medio hacia cualquier lado. Pero es que además cada capítulo es muy interesante porque nos desvela diferentes aspectos de la ciudad de Roma. También hay que decirles que si piensan que es una guía de viaje, pues no tiene nada que ver con una guía de viaje, aunque yo creo que leer este libro te permite luego recorrer Roma sin necesidad de ninguna otra guía, sino todo lo contrario. Juan Claudio de Ramón es diplomático, es escritor, articulista, y yo me atrevo a decir que sobre todo es un gran observador, porque los objetos, las personas, los paisajes cobran vida y dimensión en función de la mirada de cada uno. Cuando los ojos que miran están cargados de lectura, de sensibilidad y experiencia, todo lo que se ve adquiere otra dimensión. Juan Claudio mira con la capacidad de transformar lo que ve. Por tanto, no se queda en el simple objeto, en la simple persona que tiene delante. Y esa magia rebosa en este libro, que es un diálogo entre el autor y los paisajes romanos, de la historia de la ciudad, de los rincones secretos, de las leyendas ocultas en arcos y paredes. El escritor tiene la capacidad de transmisión directa que llega desde su faceta de articulista, ese género que obliga a ser claro y a impactar con unas pocas palabras. Juan Claudio de Ramón nos guía por una Roma ahita de arte, rebosante de vida, cargada de historia y de historias. Y lo hace con una mirada polarizada de miles y miles de lecturas previas. Antes de Roma, escribió de Canadá, donde vivió como agregado cultural en la Embajada Española en Canadá. El libro lo tituló Canadiana, el país de las segundas oportunidades, y es un libro que yo también se lo recomiendo. Tras ese libro, presenta ahora Roma desordenada, la ciudad y lo demás. Con una excelente técnica periodística, este libro se puede leer, como he dicho antes, desordenadamente, como ya se insinúa en el título, y además tiene una serie de historias que van desde las vidas glamurosas, como el capítulo referido a la película La Dolce Vita, o a estudiar la Vía Véneto en Roma, a otras mucho más crueles y diferentes, como fue la matanza de las fosas ardetianas o el secuestro y asesinato de Aldo Moro. La ciudad y lo demás es un libro que yo creo que invita luego a viajar a Roma y recorrerla. Creo que además lo importante de este título no está ni en Roma, ni en lo desordenada, ni en la ciudad, sino precisamente en el final, en lo demás. Este libro es mucho más que un recorrido por Roma, es yo creo que una inmersión en una ciudad a través de las lecturas de la historia lejana
de la historia reciente. Yo creo que es un libro recomendable, un canto a Italia y un placer para degustar. Y ahora vamos a seguir porque después de mi intervención, Josu de Miguel va a hacer una presentación en condiciones de Juan Claudio de Ramón. Después él nos hablará, entre ellos mantendrán una conversación y ustedes tendrán la oportunidad al final de preguntar lo que consideren oportuno. Y no quiero terminar, por mi parte, sin antes recordarles que el libro se está vendiendo en la entrada, que después se podrá firmar aquí y que yo les recomiendo que se lleven un ejemplar de esta Roma desordenada, que tiene ya una garantía, y es que está editada por Siruela, y un libro editado por Siruela ya ofrece garantías. Muchas gracias, Manuel Ángel. Bueno, yo tengo poco que decir porque en realidad, claro, me he leído el libro, pero soy amigo de Juan Claudio desde hace ya unos cuantos años. Precisamente Juan Claudio y yo nos hemos encontrado la mayor parte de las ocasiones en Cantabria y en Italia. La primera vez en Nápoles, en una misión patriótica. La segunda en un convenio universitario en la Universidad de Sapienza, que es la zona un poco fascista, ¿no?, de la arquitectura romana. Después aquí en Santander y en Comillas también. Y ya alguna vez en Madrid. Pero claro, conversamos más o menos todos los días, con lo cual tenemos contacto diario gracias a las redes sociales, ¿no?, que, en fin, siempre hablamos muy mal de ellas, pero en realidad nos permiten estar muy conectados. Bueno, yo en realidad poco literato, soy profesor de Derecho Constitucional aquí en la Universidad de Cantabria, así que también reivindico un poco la institución. Y doy muchísimas gracias tanto a Juan Claudio como a el Diario Montañés y por supuesto a esta egregia institución en la que estamos por haberme invitado. Y bueno, lo que yo os pueda decir del libro tampoco es relevante porque desde el principio con Juan Claudio quedamos un poco en que yo iba a hacerle unas preguntas y íbamos a mantener una conversación, el tiempo vuela y luego se querrán hacer preguntas y repreguntas y bueno, pues más bien una conversación entre amigos sobre lo que me ha pedido sugerir el libro. Va a ser una conversación que no solamente se va a tener a lo puramente literario, porque yo creo que él tiene una vida personal bastante interesante, y no todos los días un diplomático de carrera escribe estos libros tan estupendos. No solamente ha escrito Canadiana, también ha escrito un libro estupendo sobre el procés catalán, un diccionario. También coeditó aquel famoso libro de la España de Abel, ¿no?, donde nos reunió a muchísimos jóvenes españoles para reivindicar un poco la unidad del país, ¿no?, y la querencia por esta nación a veces tan complicada. En todo caso, Juan Claudio, vienes de hacer un libro estupendo sobre Canadá, que es un libro país. Yo aprendí muchísimo con Canadiana, que es un libro que, por cierto, me firmó en su casa, en Roma, una casa espléndida, una casa de diplomático, con una terraza maravillosa. Yo creo que el mundo se divide en dos mitades. Las personas que tienen una casa con terraza y las que no tenemos casa con terraza. Y una vez que comprueba lo que era aquella casa y aquel sitio tan estupendo, pues bueno, ya tiene los objetivos de la vida, ¿no? Yo de momento vivo de alquiler en una casa sin terraza, pero es un objetivo vital. Digo que venías de un libro país, ¿no?, que es Canadiana, donde nos explica los entresijos políticos, culturales, históricos. Yo incluso aprendí Derecho Constitucional con su libro, ¿no?, el padre de Trudeau, el que hizo la patrimonialización, ¿no?, o la repatriación de la Constitución canadiense, aprendí muchísimo. Y ahora hace un libro ciudad, ¿no? Roma dices en algún momento del libro que es una gran ciudad que se parece a otras ciudades, pero Roma, verdaderamente, Juan Claudio, hacía imposible un libro sobre Italia, ¿no? Es decir, que no te planteaste en algún momento hacer un libro italiano, porque me parece también un tema importante para los españoles. En algún momento se llega a decir que los españoles somos italianos dados al drama o algo así, ¿no? Vienes a afirmar. O una versión trágica de los italianos, llegas a decir. ¿Te habías planteado hacer un libro sobre Italia o Roma hace imposible, ¿no?, desde que uno lo pisa, un libro de estas características?
Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Manuel Ángel, por la invitación a estar aquí en este lugar tan señero de la ciudad, el Ateneo. Y gracias, Josu, por estas amables palabras. Yo debo decir que, primero que Josu es una joya que está ahora en Santander, es un nuevo santanderino. Y Manuel Ángel, una de las cosas que me hace ilusión de este acto es poneros en contacto, porque yo creo que Josu es una persona a la que tenéis que usar aquí. Una de las mejores cabezas de su generación y con una versatilidad para hablar de muchísimas cosas, sobre todo temas de derecho y de política. Y espero que esta sea el inicio de una fructífera relación de Josu con el Ateneo de la ciudad que le acoge, ¿no? Porque tú aquí eres muy feliz en Santander, ¿verdad? Sí, soy feliz y ya había estado en Ateneo. Ya habías estado aquí. Una conferencia sobre la transición como mito constitucional. Toma. Es una cosa maravillosa. Muy bien. No, pues... y luego también debo decir que yo pertenezco a la parte del mundo que tuvo una terraza, ¿no? Que ya no la tengo. No, sí. Yo soy muy consciente de la suerte que tuve porque, hombre, las casas de diplomático están bien en el exterior, ¿no? Cuando uno vuelve a su país, pues las casas son las que le tocan. Tampoco, o sea, que no tiene por qué ser una casa especial, ¿no? Pero ciertamente aquella casa en Roma, yo viví en 2 casas. La primera no tenía terraza y mi mujer no se cansó hasta lograr dar con una casa con terraza y nos mudamos, ¿no? a mitad de estancia en Roma, porque en Roma es que en realidad tener terraza en Roma no es seña de gran distinción, porque las casas suelen tener terrazas o balcones grandes, porque no sé en Santander, bueno, en Santander es que llueve mucho, pero en Madrid, por ejemplo, es una ciudad que cierra las terrazas, ¿no? Roma no, Roma es una ciudad donde la gente busca la luz y entonces hay muchas casas con terraza y nosotros queríamos tener esa experiencia. Bueno, me has preguntado por qué pasar de un libro país a un libro ciudad y si no hubiera sido lo coherente después de haber hecho un libro sobre Italia, hacer un libro sobre Canadá, haber hecho uno sobre Italia. Fue mi primer impulso. O yo también hubiera esperado que ese fuera el caso, ¿no? Luego me di cuenta de que era inviable por varios motivos. Primero, porque, claro, yo con Canadá, que es un país al que le tengo mucha estima, me di cuenta, o sea, primero, no hay mucho escrito sobre Canadá. Y desde luego no había nada, creo, escrito en español. Mi libro en ese sentido es un poco pionero, ¿no? Y el país, como sabes, uno de los tópicos es decir que tiene más geografía que historia. Es el segundo país más grande del mundo, con menos población que la española. Y no diré que no hay tanto que contar, pero sí que, bueno, lo que hay que contar está limitado, ¿no? O sea, yo hubo un momento, leí muchísimo, me introduje en la cultura del país, pero hubo un momento realmente en que yo me creía que tenía Canadá en la cabeza. O sea, que realmente podía superar cualquier examen, ¿no? Un profesor de historia de Canadá no me iba a pillar en ningún renuncio si me preguntaba pues, por la policía montada o por el inicio de la sanidad universal o por las temperaturas o por el hockey sobre hielo o por las temperaturas que podía hacer en marzo en la Columbia Británica. Yo realmente hubo un momento en que dominaba la materia. Esto nunca me ocurrió con Roma. Yo con Roma me sentía sepultado, ¿no? Por un cúmulo infinito, aparentemente infinito, de historias y de personajes que todas de interés, ¿no? Ninguna me parecía secundaria y nunca tuve la sensación de que yo iba a ser capaz de completar la vuelta a Roma, ¿no? El Cano dio la vuelta al mundo, como sabemos, pero no creo que nadie haya conseguido dar la vuelta nunca a Roma. Y yo me propuse intentarlo, ¿no? Y entonces al final lo que salieron es este libro, ¿no? Que son 70 microensayos, ¿no? Pues de historia del arte, historia de la política, historia de la religión. Todos tienen algo que ver con Roma, ¿no? Porque una de las tesis del libro es que Roma es una especie de universo completo donde cualquier cosa que nos interese como europeos, como españoles, ¿no? De la política, del arte, de la espiritualidad, está ahí, ¿no? Está ahí para ser apreciada, para ser estudiada, para tocar,
¿no? Incluso, ¿no? Porque Roma es una ciudad donde el pasado se toca, ¿no? Está en piedra, ¿no? En ladrillo. Y entonces me di cuenta, de alguna manera, por volver a tu pregunta, que hacer un libro sobre Roma iba a ser todavía más desafío que hacer un libro sobre Italia, ¿no? En el fondo, hacer un libro sobre Italia es hacer un libro sobre un Estado-nación que tiene 150 años, ¿no? Hacer un libro sobre Roma es hacer un libro sobre una ciudad que tiene 29 siglos y donde ha ocurrido todo. Todo lo que al menos nos importa a nosotros como occidentales, ¿no? Cuando nosotros visitamos Roma, cuando digo nosotros me refiero a los españoles y a los europeos en general, no visitamos Roma, nos reencontramos con ella, ¿no? Es una especie de vuelta a los orígenes muy emocionante, ¿no? El turista se queda con, y no es poco, la impresión de la belleza de la ciudad, ¿no? Pues 3 o 4 días en Roma ya te dejan obnubilado, ¿no? De la belleza. Pero el que tiene la suerte, el privilegio, como tuve yo, de vivir ahí, lo que encuentra es el kilómetro cero de nuestra cultura, ¿no? Yo intento pensar en expresiones que trasladen esa emoción y una de ellas, que la menciono por aquí, es que Roma es como el arca de Noé de todas las historias, ¿no? Que se han salvado del diluvio de alguna manera ahí. Y cuando yo descubrí eso, pues realmente me obsesioné con la ciudad y me volvía loco intentando agotar todos sus temas, ¿no? El resultado es este libro. En el libro se citan varias películas. Yo diría que hay 3 que a mí por lo menos me han llamado la atención, aunque hay más, ¿eh? Hablas más de... Claro, Roma es una ciudad muy cinematográfica. Yo advierto ya que veo Roma a través de la gran belleza, ¿de acuerdo? Yo veo Roma a través de Sorrentino. Tú citas la Dolce Vita, incluso creo que vas, ¿no?, a uno de los hoteles de la película, donde los protagonistas pernoctan. Hay una segunda película que me parece maravillosa, que es Caro Diario, y que yo he entendido gracias a tu libro. Porque claro, yo no entendía lo de los viajes de Moretti con la moto a esas zonas de Italia. Y es un barrio con una arquitectura determinada y con, bueno, pues un tipo de sociología también determinada. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, yo creo que no nos podemos quedar con ninguna de las películas como referencia total de Roma, ni mucho menos. Pero no sé si alguna de ellas crees que capta mejor la esencia de Roma. Y por supuesto te lo tengo que preguntar, como yo creo que ya hemos hablado alguna vez de esto en el chat. ¿Tú estás en contra de la Roma de Sorrentino o eres favorable a la gran belleza? Debo decir también una cosa, que desgraciadamente ha fallecido recientemente Mar de Marchís, que yo no sé si era su nombre real, Sí. que es una de las grandes... una de las personas que más ha cuidado la cultura en este país, fundó la revista Jot Down, es una albacea cultural, por así decirlo, ¿no? De muchos de vosotros, sobre todo, yo nunca llegué a escribir ahí. Mar de Marchís tiene todavía, al día de hoy, el Instagram funcionando, a pesar de que ha fallecido. Y Mar de Marchís buscó muchas de las imágenes de la gran belleza de Roma y las puso en su Instagram, ¿no? Señalando dónde estaban, porque era una cosa que a mí me interesaba mucho. Bueno, no quiero ahora irme por otro camino. La cuestión es si alguna de estas 3 películas puede captar mejor la esencia de Roma. Desde luego que Moretti no hace ahí un análisis materialista ni de clase ni nada por el estilo, sino que son más sus paranoias, ¿no? Pero sobre todo la gran belleza. ¿Tú crees que a favor o en contra, ¿no? Por decirlo más claramente. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, un pequeño recuerdo para Mar, ¿no? Mar murió en Roma. No, perdón, no. Entró en coma, o sea, tuvo el accidente en Roma y luego consiguieron trasladarla a España, ya ha muerto en España, pero efectivamente yo coincidí con ella todavía un par de años ahí. Mar de Marchís era la fundadora de la revista Jot Down, donde muchos empezamos a escribir y bueno, pues su muerte ha sido un pequeño, gran shock para muchos, ¿no? Y ciertamente era una enorme entusiasta de Paolo Sorrentino y de La Grande Bellezza, lo recuerdo bien.
Yo creo que fue la primera a la que le oí hablar de la película, ¿no? Incluso antes de haberla visto yo. Es una película fantástica. Yo no sabía que tuviera detractores, no sabía que hubiera un debate sobre Sorrentino. Es verdad que es un director un poco esteticista, pero yo creo que es uno de los grandes genios, ¿no? Tiene un lenguaje visual muy, muy propio y, bueno, el encuentro entre Sorrentino y Roma pues era inevitable y creo que la película está a la altura, ¿no? Aunque dicen que la de Nápoles está todavía mejor, ¿no? Esta de La mano di Dio, me han dicho, ¿eh? Es el primero que me dice que me pone cara, pero bueno, está bien. No, hablamos de Italia y del cine. Una de las cosas que yo descubro en Italia al llegar y que yo no conocía es... Perdón. No, no te preocupes. Italia tiene la segunda mejor cinematografía del mundo, ¿no? En mi opinión, ¿no? O sea, después de Estados Unidos, que es inalcanzable, ¿no? Porque Estados Unidos, pues con todo su sistema de estudios, pues produjo docenas y docenas de obras maestras cada año, ¿no? Durante muchas décadas. Pero después de Estados Unidos, yo creo que no debería haber mucha discusión en que Italia es el país que mejor cine ha hecho en el siglo XX, ¿no? Y mido mis palabras porque sé que Francia ha hecho un gran cine, sé que España también ha hecho un gran cine, pero me parece que Italia es realmente un caso espectacular, ¿no? Pues, si tú piensas en todos sus directores, ¿no? Bueno, por supuesto que Fellini viene a la cabeza, pero es que también tenemos en la época dorada, ¿no? Pues a Vittorio De Sica, a Ettore Scola, a Luigi Magni, a Mario Monicelli, en fin, tantos y Visconti, Rossellini, ¿no? O sea, la lista realmente es muy larga, ¿no? Y en la obra de todos ellos casi siempre hay una o dos películas romanas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esto es un libro de libros. Yo presumo de que por cada palabra escrita aquí hay como 10.000 leídas y que yo creo que es el ratio adecuado para ponerse a escribir. O sea, yo creo que con menos palabras leídas no te pongas a escribir, ¿no? Pero luego también es un libro de películas, ¿no? A mí me gustaba todas las semanas descubrir alguna película que yo no hubiera visto, algún clásico de Italia, ¿no? Por supuesto, hay un capítulo entero dedicado a la Dolce Vita. En realidad porque el capítulo está dedicado a Vía Veneto, ¿no? Que es bueno, pues para quien no la conozca, pues es la vía elegante, glamurosa, la calle glamurosa de la ciudad, que en los años 50 fue la calle glamurosa del mundo, porque como Hollywood había abierto una sucursal en Cinecittà y venían muchas estrellas de cine a rodar, pues ahí hubo un momento en Vía Veneto en que se juntaron, pues se juntó el famoseo, ¿no? De todo el mundo. París ya no era el centro de la mundanidad internacional, Nueva York todavía no había llegado y entonces en ese momento en Roma tuvo una fase de esplendor, que por cierto es el dónde y el cuándo se aparecen los paparazzi, ¿no? Los famosos fotógrafos que hacen una cosa tan sencilla de explicar, pero que nunca nadie se le había ocurrido hacer antes, que es fotografiar a un famoso sin su permiso, ¿no? El fenómeno de los paparazzi surge en Vía Veneto y de hecho la palabra proviene de paparazzo, que es el nombre de un personaje de la Dolce Vita, el fotógrafo que acompaña a Marcello Mastroianni, ¿no? Que hace de periodista. Entonces la Dolce Vita es inevitable, ¿no? Es una película larga, complicada, son 3 horas. Uno tiene que reservarse 3 horas buenas para ver la película. No es fácil, pero es una referencia inevitable. Y a mí es una película que me gusta porque captura muy bien lo que puede tener también, lo que tiene de alegre y de ligero, ¿no? Pues la vida mundana, pero también lo que tiene de tedioso o incluso de sórdido, ¿no? Entonces están ahí las dos partes, ¿no? Pasolini decía que era el gran triunfo del catolicismo, ¿no? La Dolce Vita, porque en el fondo él, el que era muy listo, también hay un capítulo dedicado a Pasolini. Otro nombre que me he dejado antes en el tintero, ¿no? Del cine italiano. Pasolini decía, en el fondo es una película que te cuenta que la depravación es un espanto, ¿no? Y que
y que es aburrida y que es sórdida y que no lleva a ningún sitio, ¿no? Con lo cual era una reivindicación de la moral católica. Y yo creo que entendió mejor la película que aquellos que querían prohibirla, ¿no? La Iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fellini tiene otra gran película que se llama Roma, ¿no? Que es una especie de película-reportaje que también es muy, muy interesante. Y luego hay más películas que yo recomendaría ver. Si ustedes tienen Netflix, muchos tienen, pues ahora mismo en Netflix ha aparecido una película que se llama Il Boom. Es una película de Vittorio De Sica con Alberto Sordi y es una parodia del desarrollismo, ¿no? Es una parodia del milagro económico italiano, ¿no? De los años así de crecimiento motorizado, ¿no? De la sociedad romana. Y entonces bueno, parodia un poco la especulación, parodia un poco los hábitos del nuevo rico que empezaron a ser frecuentes en la sociedad romana, ¿no? Y el protagonista, Alberto Sordi, es un vendedor, ¿no? No sé, bueno, es un asalariado que para mantener su tren de vida en los años 50 en Italia se ve obligado a vender un ojo de la cara, ¿no? O sea, literal, ¿no? O sea, es una expresión figurada siempre que la usamos, pero la premisa de la película es tomarla como un suceso real, ¿no? O sea, llega un momento en el que para pagar deudas vende un ojo de la cara, uno de los dos ojos, lo vende. Entonces, claro, la premisa es muy cómica, pero rápidamente se hace amarga y la comedia se convierte también en algo un poco siniestro, un poco ácido. Es una película muy, muy interesante, ¿no? Porque, y sucede en Roma y sucede en los nuevos barrios que se están construyendo porque, claro, él se quiere comprar un piso en uno de los barrios de Fundación Nueva, ¿no? Donde poder tener piscina y garaje y esas cosas que nunca se habían visto en el centro de la ciudad de Roma. Y esa película es muy interesante, El Boom, ¿no? Luego hay otra película que hace buena pareja con esa, que es Il Sorpasso, ¿no? Famoso, ¿no? De Dino Risi, otro grande del cine italiano, que es una película que sucede en un único día, el 15 de agosto, el famoso Ferragosto romano, ¿no? Que es el día en el que todo está cerrado porque todo el mundo está en la playa. Y entonces hay un pícaro que es Vittorio Gassman que va ahí con su deportivo por una ciudad desierta y se encuentra con un estudiante de oposiciones y le consigue distraerle para que se suba con él y entonces tienen un día de juerga. Que lo hace el francés, ¿no? Trintignant, sí, sí, efectivamente. Porque luego el cine italiano tiene esta cosa de que cogían a estrellas internacionales y luego las doblaban al italiano, ¿no? Entonces aparecen Alain Delon, aparece Burt Lancaster, aparece Trintignant, ¿no? Es una curiosidad del cine italiano. Con lo cual, Il Boom, Il Sorpasso, La Grande Bellezza, por supuesto, que he dicho, Roma, La Dolce Vita. Y luego hay una película que también me gustaría recomendar, aunque no sea fácil encontrarla, que es una película con Nino Manfredi, que a mí me gusta mucho, que se llama En nombre del Papa Rey, En nombre del Papa Rey, que es una película que cuenta un episodio de la Roma que está a punto de caer a manos de las tropas de Piamonte, ¿no? Los últimos días de la Roma pontificia, ¿no? Los últimos días de la Roma que es capital de los Estados Pontificios, 1869 o incluso en el propio año 70, ¿no? Meses antes de la caída de Roma, que pasará a ser la capital de Italia. Y entonces hay un garibaldino, hay un nacionalista italiano al que arrestan y al que le quieren fusilar, le quieren aplicar la pena de muerte, y entonces es la historia del sacerdote Nino Manfredi que intenta salvarlo, ¿no? Durante la noche. Y es una película estupenda porque es la película sobre esa Roma, que es una Roma muy poco contada o muy poco explicada, ¿no? La Roma de la segunda mitad del siglo XIX, que es una Roma que realmente no se moría de ganas de ser la capital de Italia, ¿no? Llevaba 1000 años siendo un pueblo, ¿no? Una de las cosas impresionantes de Roma es que es una ciudad que muere y que resucita, ¿no? Porque no hay muchas, pero desde luego hay bastantes ciudades bimilenarias, ¿no? O incluso trimilenarias, ¿no? En España tenemos ese tipo de ciudad. O sea, Roma no es
especial por eso. Pero sí que es especial por el hecho de que es una ciudad que es una gran ciudad del mundo antiguo, es la capital del mundo antiguo, tiene 1 millón de habitantes en el siglo I con Augusto. Luego, en el siglo XI, es que es un pueblo de mala muerte con 30.000 personas, como mucho, entre prostitutas, sacerdotes y soldadesca, o sea, lo peor de lo peor. Y luego pasan otros 10 siglos y vuelve a ser la capital de un estado y vuelve a tener 3 millones de habitantes, ¿no? Que es la población que tiene ahora, ¿no? Entonces, esa peripecia yo no creo que ninguna ciudad del mundo pueda contarla, ¿no? El haber estado a punto de desaparecer como ciudad y volver y haber vuelto a emerger fueron los papas del Renacimiento, que dijeron que de ninguna de las maneras ellos iban a ser menos que Florencia o menos que Venecia o menos que las ciudades de Italia, ¿no? Y entonces proclamaron la Renovatio Urbis y la ciudad volvió a acumular prestigio, a acumular poder. Pero lo cierto es que en el siglo XIX todavía era muy poquita cosa al lado de París o al lado de Londres, ¿no? Era una ciudad que no tenía más de 80.000 habitantes, ¿no? Pues cuando la visita Castelar, por ejemplo, ¿no? Que es quizá el único español que deja un testimonio de la ciudad en el siglo XIX. Y es una ciudad pues, que quizá es la menos conocida, pero que también es muy interesante y que en esta película que digo, la de El nombre del Papa Rey, se ve bien, ¿no? Se ve bien esa ciudad que ni se sentía la capital de la Iglesia Católica, ni quería ser la capital de Italia, era un pueblo. Era un pueblo. Eso es una cosa muy interesante de Roma. Es un pueblo que ya no se ve, porque Mussolini lo arrasa, ¿no? Cuando llega el fascismo, Mussolini, esos 1000 años de historia de la ciudad no le valen para nada. Al revés, quiere hacerlos desaparecer porque están tapando la Roma imperial, la Roma de los Césares, con la que Mussolini quiere enlazar directamente, ¿no? Él quiere que haya una continuidad entre la Roma de Augusto y su Roma. Entonces, se ve obligado nadie lo obligaba, quiero decir, decide cargarse 1000 años de historia de la ciudad como si fueran una simple errata. Bueno, yo no sabía hasta hace poco, soy bastante ignorante en estos temas, que romería venía de Roma, y románico, obviamente, ¿no? Pero romería venía de Roma porque todos los católicos tenemos que ir una vez en nuestra vida a Roma, como van los judíos a Jerusalén, los musulmanes van a la Meca, ¿no? Es una obligación espiritual de asistir una vez a Roma, no sé si ver al Papa, pero al menos visitar el Vaticano, ¿no? Pero eso, los católicos, que yo creo que el catolicismo queda muy bien en este libro, Juan Claudio. O sea, eres muy meliorista. Me ha gustado mucho esa perspectiva que tienes sobre la religión. Yo creo que el libro es muy recomendable desde ese punto de vista. Los papas y supongo que los obispos eran muy prácticos y entonces sacaron de los pueblos las ermitas para hacer la romería, que era ir a la Roma pequeña de los pueblos, ¿no? Es decir, que una vez al año, en verano normalmente, los pueblos salían a hacer su romanización, ¿no? Su peregrinación a la pequeña Roma. Todo este preámbulo me sirve un poco para preguntarte, bueno, ya no van allí peregrinos, ¿no? Van turistas, ¿no? Entonces, yo sé que estos días te han estado preguntando bastante sobre este tema, me parece importante. Bueno, en Santander hay turistas, pero no hay todavía demasiados, no son molestos. Que vengan los turistas a dejar sus dineros y a enriquecer la ciudad. Pero hay ciudades donde los turistas para algunas personas son molestos, ¿no? Son procesos de gentrificación, el día a día es complicado. Tú, como eres un demócrata y tienes un pensamiento horizontal, pues, en el buen sentido de la palabra, pues eres favorable a este tipo de turismo democrático, ¿no? El turista de Roma que arrasa con la ciudad, ¿no? Que en fin, no descansa de hacer un turismo barato, en cierta medida, pero que, en fin, también enriquece, ¿no? A la propia ciudad y a la propia Italia. ¿Cómo ves esto del turismo de masas en el contexto de una ciudad como esta? ¿Cómo ves este turismo democrático del que has estado hablando estos días y del que hablas en el libro muy bien, por cierto?
Bueno, pues por comenzar con la condición de Roma como Meca, es muy cierto lo que dices, pero es que Roma es una ciudad tan compleja o tan rica que es meca de muchas cosas, ¿no? Porque es meca de los peregrinos del arte y es meca de los peregrinos de la religión. Esto se ve muy bien en el Vaticano, ¿no? Pues mientras tú ves a todos los romeros, ¿no? O a todos los peregrinos que van a buscar las reliquias de San Pedro en la basílica, pues a 150 metros, ¿no? Tienes a todos los ateos, pero amantes del arte o apasionados del arte, que han ido ahí en peregrinación a ver la Capilla Sixtina o a ver el Apolo del Belvedere o cualquiera de los tesoros que tiene en los museos vaticanos, ¿no? Con lo cual atrae a paganos y a creyentes por igual, ¿no? Y eso desde hace 20 siglos. Es una cosa muy llamativa. Es verdad que si te fijas, yo en el libro no hablo mucho de la Roma Vaticana, ¿no? Porque yo no soy muy mitómano. Yo me encontraba con mucha gente en Roma que decía, no, ¿qué has venido aquí a hacer? ¿No? Y me decían, no, es que tengo una audiencia con el Papa o vamos a ir a una bendición del Papa o cualquier cosa. Yo lo respeto, pero yo no soy nada mitómano y a mí la cosa esta de tocar Papa o sea, nunca me acerqué, ¿no? A ver lo que decía Francisco. Sin embargo, bueno, a veces el Papa vino a mí, ¿no? Por así decir, porque todos los años visita la Embajada de España ante la Santa Sede por el Día de la Inmaculada. Y entonces, desde el balcón, o sea, yo estaba invitado a esa ceremonia, ¿no? Y entonces el Papa, digamos, que viene a nuestra casa y bendice la columna de la Inmaculada. Y yo estaba en el balcón mirándole y esa visión motiva realmente el único capítulo del libro que habla del papado. Y efectivamente digo algo así como que el anticlericalismo en Roma es que no tiene ningún sentido, porque es que Roma la han salvado los papas. O sea, si tú sientes algún tipo de devoción por la ciudad, no puedes maldecir de la Iglesia Católica, porque Roma subsiste gracias a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, Roma pasó de ser la capital del Imperio Romano a ser la capital del Imperio de la Iglesia Católica y gracias a eso ha sobrevivido. Los propios romanos no son nada anticlericales y esto no quiere decir que sean muy creyentes. Yo no creo que en Roma los índices de afluencia a misa sean mayores que los de cualquier otra ciudad europea. Es una ciudad pues también caracterizada por la secularización de las costumbres. Pero una cosa muy divertida que nos ocurría es que, por ejemplo, todas las Semanas Santas alguien colgaba en el tablón de anuncios de la comunidad de mi casa con terraza, ¿no? Como dices tú, pues el anuncio de que iba a venir un sacerdote a bendecir el edificio, ¿no? con agua bendita. Y me llamaba mucho la atención que eso se colgara pues como el anuncio de van a venir a cortar el agua o van a venir a contar el gas, ¿no? O sea, no, es bueno que sepan, o sea, no se sometía a debate, ¿no? Y me parecía magnífico que eso se aceptara con toda naturalidad y nadie se enfadara, ¿no? En España es imposible, ¿no? En España sí que tenemos un pozo anticlerical fuerte y no me puedo imaginar que nadie protestara, ¿no? Si un día se encuentra con un anuncio diciendo que va a venir un cura a bendecir el edificio con agua bendita, ¿no? Me parecía genial que en Roma no hubiera bronca por eso, ¿no? Es una ciudad muy tolerante con las manías de los demás o con las costumbres de los demás y muy respetuosa con los rituales y con los ritos. Eso me entusiasmaba. Con lo cual, bueno, yo sin ser tampoco muy devoto, desde luego tenía gran respeto por la presencia católica, la huella católica en la ciudad y por la obra de los papas. Que son, ahora que lo pienso, los que inventan el turismo quizá, ¿no? Cuando Bonifacio VIII en el siglo XIII, una de las maneras que ellos inventan para volver a dar lustre a la ciudad son los años jubilares, ¿no? El primer jubileo es el año 13, Bonifacio VIII, y entonces consigue que
pues no sé si 500.000 de europeos vaya por primera vez a Roma, ¿no? A ganarse la indulgencia plenaria visitando las 7 basílicas de Roma, ¿no? O sea, no se trataba solamente de entrar en San Pedro, sino que había una estación, había un recorrido, ¿no? de 7 basílicas, ¿no? Entonces, esos peregrinos quizá que tenían sus propias guías turísticas, ¿no? Los Mirabilia Urbis, ¿no? Que eran unas especies de Lonely Planet del siglo XIII, ¿no? Para visitar la ciudad, contando historias fantásticas de los edificios. Son los precedentes, son los precursores del gran turista del siglo XVIII, ¿no? De los franceses, alemanes, ingleses, sobre todo, que hacen su gran tour y que van a Italia y un poquito también a España, como a educarse en materia de arte, en materia de religión, en materia de... van a bañarse al Mediterráneo. Pero claro, luego es un turismo que cuando uno lee sobre él se da cuenta de que no era tan elevado ni era tan distinguido, porque tenía mucho de turismo de borrachera, tenía mucho de turismo sexual, tenía mucho de disipación y muchos iban a perder el tiempo. Es decir, es que pensamos que todos eran como Goethe, ¿no? O como Stendhal, pero muchos iban ahí y perdían el tiempo miserablemente y no les sacaban ningún partido y bueno, estaban ahí porque se lo podían permitir y porque no querían estar trabajando en sus países, ¿no? Y el propio Goethe, ¿no? Se le pierde un poco, no el respeto, que siempre hay que tener el respeto a Goethe, sino se le pierde un poco la reverencia cuando lees sobre su estancia allí, te das cuenta de que él lo que hizo fue el primer Erasmus de la historia, lo hizo en Roma y también pues, se dedicó a la mala vida y por supuesto que vio muchos monumentos y pensó mucho en... Pero sobre todo fue a pasárselo bien. Se lo pasaba mejor en Roma que en Weimar, ¿no? Que era una pesadez protestante y él lo que quería era costumbres católicas, ¿no? Sobre todo en materia de mujeres. Y sí, o sea, Goethe escribe unas cosas que escandalizan a los alemanes después, ¿no? Las elegías romanas son porno blando y entonces el Schiller y Herder tal se escandalizan mucho, ¿no? Pero que le quiten lo bailado a Goethe, ¿eh? Bueno, y entonces no necesariamente es un turista muy... Esta mañana me preguntaban, bueno, claro, es que está el tema de los selfies, ¿no? O sea, los turistas, que es pacto, ¿no? Se ponen detrás de los monumentos y se hacen un selfie. Pero es que lo mismo hacían ellos, lo mismo hacían los grandes viajeros del siglo XVIII, solo que en lugar de un selfie tenían que pagar a un pintor para que le hiciera un retrato, ¿no? Pero era un poco la misma lógica. Yo creo que el turismo de masas es una consecuencia de la democracia. Y ya está, ¿no? En un momento en el que se abaratan los transportes, hay vacaciones pagadas y una cosa importante que solemos olvidar, las enfermedades infecciosas son erradicadas de Europa, ¿no? Porque eso también frenaba antes mucho los viajes, ¿no? Bueno, no voy a ir a Venecia si voy a morir de cólera, ¿no? Que es una cosa que ocurría a principios del siglo XX, como saben los lectores de Thomas Mann. La muerte en Venecia es la historia de una epidemia de cólera en Venecia y que los turistas salen en estampida, ¿no? Hay menos el protagonista que se queda. Entonces, bueno, cuando todo eso se tiene, cuando esos 3 factores confluyen, pues la eclosión del turismo de masas es normal y deseable, ¿no? Porque ¿quién es tan desalmado como para pretender que la gente no tiene derecho a ver Venecia o a ver Roma, ¿no? Yo creo que es casi un derecho humano. No se me oculta que tiene consecuencias negativas para las ciudades, pero también positivas, ¿no? Durante la pandemia, cuando dejaron de llegar turistas, claro, muchos romanos entendieron que su modus vivendi dependía de ellos, ¿no? Yo recuerdo haber visto carteles en las tiendas donde ponía chiuso per mancanza de turisti, ¿no? O sea, cerrado por falta de turistas. Yo creo que es una cuestión que se tiene que regular, ¿no? De alguna manera. El tema de los alquileres, o sea, no podemos aceptar sin más pues, que los locales no vivan en los centros de su ciudad porque no pueden permitirse pagar en un alquiler, porque no hay stock de viviendas en alquiler para residentes y todo es para... O sea, ahí hay efectivamente toda una problemática que hay que abordar. Pero me parece de una actitud pues snob y elitista en el mal sentido
pues, execrar de los turistas, así, no sé qué. Y luego esa cosa de decir que, bueno, que yo soy un viajero, no soy un turista, ¿no? No me parece adecuado, ¿no? Turista yo lo defino como... Hay que intentar viajar, hay que intentar ser viajero, yo creo que sí, pero eso no te lo va a dar llegar a un sitio donde no haya ido nunca nadie, ¿no? Eso te lo da el llegar a un sitio e intentar verlo con nuevos ojos, ¿no? O por lo menos con ojos frescos, ¿no? Intentar verlo por ti mismo, no a través de lo que ya te han contado, ¿no? Esa es la experiencia del viajero y da igual que llegues a Roma la semana que viene. Si tú intentas ver la ciudad, mirarla bien, entonces ya estás viajando. Soy un catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, me lo encontré un día porque él vivía allí en Urquinaona y le dije, bueno, ¿qué cantidad de chinos hay por aquí, por el centro de Barcelona? ¿No? Y me dice, yo prefiero ver los chinos a los catalanes. O sea, que me hizo mucha gracia. Después te diré quién era. Bueno, vamos a hablar un poco de política y de algunas cosas. Una cosa que me ha gustado del libro, bueno, aparte de que es una metodología para que todos los que vivimos en ciudades hagamos cosas en las ciudades, porque yo soy un muermo para estas cosas, pero he visto que Juan Claudio hace muchísimas cosas en las ciudades. Me da sana envidia, ¿no? Cantidad de actividades que puede hacer para descubrir una ciudad. Con su amable y magnífica esposa, Magda, a la que también conozco. Habéis estado en varios sitios, digamos, históricos de Roma, por cosas que han sucedido. Me ha sorprendido que lograsteis encontrar los sitios donde Pasolini pasó la última noche, ¿no? La hostería donde cenó y el descampado donde presuntamente ocurrió todo aquello. Y también, obviamente, hay un capítulo del libro muy bonito y muy interesante que es lo que dedicas a Aldo Moro y, en fin, el execrable asesinato del que era el líder de la democracia cristiana en ese momento. Pocos saben que la organización terrorista ETA imitó el asesinato de Moro con el asesinato de José Ignacio Ustarán, que era el líder de UCD. A Moro lo dejaron justo entre medias de la sede del PC y la sede de la democracia cristiana. Era un punto estratégico, justo la mitad. La distancia era exactamente esa. Y para imitar a las Brigadas Rojas, ETA secuestró en su casa a José Ignacio Ustarán, que era el secretario general de la UCD en Álava, a punta de pistola entre sus hijos y su mujer. Lo secuestraron, lo asesinaron y le dejaron en el coche metido delante de la sede de UCD. ¿No? La gente no se acuerda de esto. Bueno, yo he estado leyendo un poco y fíjate lo que es lo macabro del asunto. Sí. Bien, también identificáis el sitio donde Aldo Moro es encontrado. Yo a los alumnos a veces les suelo decir que cada país tiene su tradición política. Bueno, pues los alemanes tienen el federalismo, los americanos pues tienen el presidencialismo, ¿no? Los ingleses tienen esa monarquía constitucional, los españoles no sé muy bien lo que tenemos, ¿no? Pero en el caso de los italianos siempre suelo decir que son un poco maquiavélicos y conspiranoicos, ¿no? Y tú me has descubierto un término que es la dietrología, que se supone, ¿no?, que es un concepto que abarca todas estas cuestiones de la política oculta italiana, la lógica de la conspiración. Y es verdad que cuando uno vuelve a Italia sigue con estos asuntos, se sigue hablando del tema de Pasolini, la muerte de Pasolini, pero se sigue hablando muchísimo de la muerte de Moro. Muerte de Moro que también está en una película muy reflejada de Sorrentino, la de Il Divo y la obsesión de Andreotti sobre el asesinato del que era el líder de su partido en ese momento. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este asunto de Moro, Roma y la política italiana en general? Bueno, claro, es que es una ciudad muy marcada. Es que hay tanto donde elegir, porque yo podría haber escrito un libro de Roma pues solamente haciendo historia del arte, o podría haber escrito un libro de Roma haciendo historia de la religión. Y se puede hacer un libro de historia de Roma hablando solamente de historia de la política. Es una ciudad, por ejemplo, marcada, si me apuras, por un magnicidio anterior y quizá el magnicidio más famoso de la historia, que es el asesinato de Julio César, ¿no? Los idus de marzo, el 15 de marzo,
cada año lo recrean, o sea, leen el texto de Shakespeare y hacen la obra de teatro en el lugar donde se cree que murió César, ¿no? Identificado, por cierto, por unos arqueólogos españoles, en Largo de Torre Argentina. Y el asesinato de Julio César sigue estando presente en la ciudad, ¿no? Ya más recientes, la muerte atroz de Pasolini, ¿no? La trattoria donde él cenó por última vez, fui a buscarla. Yo sabía que él había cenado ahí por última vez. Es el Biondo Tevere, que está muy bien en el barrio de Ostia. Bueno, está muy bien. O sea, no, está muy bien. O sea, es una tasca de barrio donde se toman unos espagueti con almejas fantásticos. Pero el descampado donde le mataron, ahí sí me lo encontré. Magda y yo nos lo encontramos sin buscarlo, nos lo encontramos sin querer, nos habíamos perdido en Ostia Antica y llegamos a un lugar pues como selvático y había un monolito que lo recordaba, ¿no? Es una muerte atroz porque Pasolini recoge al joven, ¿no? Al chapero, realmente, que le va a matar, ¿no? Y entonces le pasa por encima con el Alfa Romeo, digamos, al final cuando aparece la policía no encuentran el cadáver de Pasolini al principio porque lo confunden con un montón de basura, o sea troza. Y tiene, por supuesto, su propia teoría de la conspiración detrás, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, no, es que lo han matado por encargo de la CIA o realmente él tenía secretos de la política italiana que convenía callarle. El propio asesino, cuando salió de la cárcel, jugó a eso. Como era un menor, ¿no? Pues la pena se le rebajó y entonces cuando sale de la cárcel, pues el tío se hizo interesante y efectivamente dio pábulo a la teoría de la conspiración. Yo creo que no había nada, realmente. Pero a los más había lo que parece que había, ¿no? Un encuentro muy desafortunado y una imprudencia por parte de Pasolini. Pero sí, claro, se habla mucho de eso. Se habla todavía más, como tú dices, del caso de Aldo Moro. Las Vegadas Rojas le secuestran, le meten en un zulo y piden unas condiciones para liberarlo, ¿no? Él era el presidente de la Democracia Cristiana y entonces las exigencias se dirigen al gobierno de Italia, que en ese momento lo presidía Andreotti, que era compañero de partido suyo. Entonces el gobierno no cede y pasan, pues creo que 50 días o 55 días y le matan y le dejan ahí embutido en el maletero en Vía Caetani, que está efectivamente, como dices tú, a una distancia equivalente de la sede del Partido Comunista y la sede de la Democracia Cristiana, que era una manera de decirles, olvidaos de pactar, ¿no? Porque todo esto es porque Aldo Moro era el impulsor del llamado compromiso histórico, ¿no? De la idea de un acercamiento entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana para equilibrar el país, ¿no? Y para alejarlo de, vamos, un gran pacto, una gran concertación, ¿no? Entonces los extremistas no estaban interesados en que eso ocurriera y entonces los extremistas de izquierda, en este caso, cogieron a Aldo Moro y le mataron. Y también sobre esto hay mucha teoría de la conspiración. A los italianos les gusta recrearse en ella, ¿no? Pues hasta qué punto Andreotti toleró, quiso, incluso maquinó, yo creo que eso ya es excesivo, ¿no? Para que Moro muriera y así poder quitarse de encima a un rival político. Y lo llaman la dietrología, ¿no? Como dice Josu, dietro es detrás, ¿no? La ciencia de lo que hay detrás, ¿no? Entonces eso les gusta mucho. Hombre, yo creo que a mí la teoría de la conspiración me interesa poco, pero el drama humano me interesa mucho y dedico un capítulo a hablar de Moro, que es un personaje que me cae simpático. Yo recuerdo el día que descubrí esa placa, porque tampoco la andaba buscando, ¿no? Yo estaba esperando un taxi en Vía Caetani y de repente vi la placa y me quedé ahí leyéndola. Y entonces llega el taxi, me recoge y me dice, ¿ha visto usted esa placa? Y yo, sí. Y dice, pues es que aquí mataron a Aldo Moro. Aldo Moro fue el último hombre bueno de la política italiana, ¿no? Dijeron, decían, ¿no?
Y no sé si fue el último hombre bueno, pero realmente después de Moro, que así es como yo llamo el capítulo, ¿no? Después de Moro, la política italiana ha tendido un poquito a la descomposición, igual que en España. Un poco en todas partes tenemos la sensación de que la política es insoportable, ¿no? Y, y bueno, quizá idealizamos el pasado dominado por figuras, digamos, de más prestigio moral. Y en el caso de Italia es Aldo Moro, ¿no? Yo quería saber. Es el único capítulo del libro realmente donde hablo de Italia más que de Roma, ¿no? Porque, bueno, apareció en Roma, pero no es una figura ligada a Roma, es una figura, digamos, propia de la educación sentimental de todos los italianos. Bueno, Moro era catedrático de Derecho Penal y bueno, durante esos 50 y algún días, él enviaba unas cartas tremendas a Sí. la prensa. Exacto. Se cuenta en el libro de Sciascia muy bien, yo creo que está reeditado además. El caso Moro de Sciascia. Sí, exactamente. Sí. Entonces, mandaba unas cartas como profesor de Derecho Penal justificando que eso era un claro estado de necesidad, la cual el Estado, el gobierno italiano, tenía que negociar, soltar a los delincuentes, hacerles un indulto, una amnistía, y a cambio el salvar la vida, una situación muy desesperada. Ahora que hablamos un poco de política, recuerdo durante algunos días que al chat común mandabas una foto de una rata. Y esa foto y esa rata ha salido en el libro, con lo cual me digo, pues, o sea, yo ya sabía algo de esto, ¿no? O sea, te sorprendía que ese animal muerto en una importante acera de Roma siguiera ahí después de 3 días, ¿no? Y nos venías diciendo, la rata sigue ahí, ¿no? Sí, Entonces, la rata. da la sensación de que Roma o bien es una ciudad en descomposición o simplemente es una ciudad ingobernable, porque cuentas, ¿no?, los problemas que alguien que vive en Santander no se puede imaginar. Es que a veces nos quejamos de cosas, pero claro, por lo visto en Roma faltan algunos servicios muy básicos como la recogida de la basura. ¿Es Roma ingobernable, Juan Claudio? Eso creen ellos. Entonces se resignan a que esté mal gobernada, ¿no? Esto es muy típico de las ciudades muy viejas, ¿no? Como son muy viejos, pues piensan que siempre ha estado igual de mal todo y que nada puede cambiar y se resignan a que no haya reformas. Yo creo que es una ciudad muy difícil de gobernar, ¿no? Y ciertamente ellos tienen un concepto para designar el estado de declive de la ciudad que se llama il degrado, ¿no? la degradación. Yo creo que los que tenemos la suerte de vivir como expatriados allí lo vemos, pero no lo padecemos tanto, ¿no? A quien le sale caro es al romano, que está tentado, a su vez, de echarle la culpa al turismo, ¿no? Cosa que yo no creo que sea inteligente. Tienen un problema de recogida de basuras, tienen un problema de transporte público, los autobuses funcionan muy mal, tienen un problema de mantenimiento del firme, de las calzadas y de las aceras, hay muchos agujeros. Nada que no solucione realmente una gestión más eficiente del presupuesto. ¿No? No me preguntes por qué no ocurre. Yo creo que la ciudad tiene dinero, pero no lo administra bien. Y lo de la rata, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Pues sí, yo todos los días iba a trabajar y me encontraba, todos los días no, pero durante 3 o 4 días seguidos me encontré con la misma rata en el mismo sitio que acabó dejando cerco. No, nadie la recogía. Oye, en el centro de Roma, ¿eh? O sea, como se te dicen aquí en el Paseo de Pereda. O sea, no hay que pensar que los barrios de Viso están mejor que están un poco mejor, pero te encuentras cosas muy llamativas también en ellos. Bueno, yo le dediqué un capítulo a eso también porque hay patrullas de voluntarios de la ciudad. O sea, hay un cierto rebrote de orgullo cívico entre los romanos que dicen, bueno, si no lo hace el ayuntamiento, lo hago yo, ¿no? Entonces te encuentras de vez en cuando a gente con un peto de voluntario, ¿no? Pues arrancando hierbas o limpiando muros o lo que sea, ¿no? Hombre, yo supongo que habrá un momento en el que alguien meterá en vereda la ciudad. No creo que sea una fatalidad. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más, si os parece, y lo paramos para que alguien pregunte y quiera hacer algún comentario.
Una muy rápida. La relación de Roma con el agua es muy curiosa, porque cualquiera que ha ido en verano allí sabe que tiene unas fuentes espléndidas, no solamente artísticas, como muy bien describes en el libro, ¿no? Que haces un compendio más o menos muy interesante sobre el arte de hacer fuentes, sino también para beber, porque realmente en una ciudad donde hace un calor, el calor italiano, ojo con el calor italiano, yo he vivido en Bolonia Sí. y es francamente horroroso, ¿no? Por la humedad. Entonces necesitas agua constantemente. Entonces o la compras o la bebes de la fuente. Y es muy curioso porque Roma tiene unas fuentes espléndidas para beber. Y esto me lleva un poco al río, porque cuentas en el río que el Tíber era un río salvaje, ¿no? Es decir, era un río con mucho caudal. ¿Qué es lo que han hecho los romanos, no sé si los italianos, para que el río se convierta en una cosa no tan amarillenta, tan triste, que dices incluso que se parece un poco al Manzanares, ¿no? No sé si es... Sí, pero Manzanares no tiene que competir con su historia. O sea, Manzanares por no eso, es, sí. no, claro, no sale en Horacio y en Virgilio, y entonces, claro, el contraste no es llamativo, ¿no? De Manzanares ya se ríe Quevedo, ¿no? Y dice, aprendiz de río lo llama, ¿no? Pero, claro, el Tíber que sale en Shakespeare, pues uno se espera otra cosa, ¿no? Bueno, lo del agua, sí, es interesante. Por supuesto, están todas las fuentes artísticas, que son maravillosas, pero luego tienes los nasone, ¿no? Que son los caños, ¿no? De donde le llaman nasone, los narigudos, ¿no? Porque el caño tiene forma aquilina y entonces tú pones ahí el dedo y sale un chorro de agua y puedes refrescarte efectivamente 24 horas al día, 7 días a la semana, no se interrumpe nunca el flujo de agua. O sea, en parte se debe a que los papas reconstruyeron el sistema de acueductos, ¿no? Que habían dejado los romanos. La verdadera ruina de la ciudad no se produce en el siglo V, cuando entra Odoacro, ¿no? El primer rey bárbaro. Se produce siglos más tarde, cuando los bizantinos, intentando recuperar Roma en las guerras greco-góticas, se cargan los acueductos. Entonces, claro, ¿por qué Roma pudo tener 1 millón de habitantes? Pues porque había manera de traer, tenían algo parecido a agua corriente, ¿no? Que venía por 7, 8, no sé si 10 acueductos. Cuando esos acueductos se caen, pues ya, claro, se ven obligados a apiñarse todos en torno al Tíber, que vuelve a ser la única fuente de agua, infecciosa, por supuesto, suministradora de malaria. Y entonces, claro, la ciudad se convierte en ese pueblo del que hablábamos, ¿no? Ese pueblo insalubre del que hablábamos. El Tíber es que es un río con muchísima historia, ¿no? Es un río mítico, ¿no? El rubio Tíber que bañaba tu casa, ¿no? Sale en una oda de Horacio, ¿no? Y de ahí el nombre del restaurante donde cenaba Pasolini, ¿no? El rubio Tíber. Un río, pues eso, bastante sucio y bastante un poco ruinoso, ¿no? Es una ruina de río, dice Zola, ¿no? Cuando lo ve, ¿no? También es otra de las ruinas de la ciudad, es el río. A mí me sorprendió ver que no había vida social alrededor del río, ¿no? Porque las ciudades que tienen un río, pues suelen tener barquitos, terrazas, ¿no? Atracaderos, historias. Bueno, en Roma no. Es otra de las asignaturas pendientes de la ciudad, ¿no? Ver qué hacer con el río, ¿no? Darle un poco de vida, ¿no? Porque ahora mismo no la tiene. Y debió de tenerla, porque en las películas de las que hemos estado hablando todavía ves a gente bañarse, pero ya no, nadie se atreve. Bueno, vamos terminando. Supongo que el libro lo tuviste que cerrar en algún momento y pues, como todos los libros, ¿no? Hay que entregarlos y hay que acabarlos. Tiene muchas entradas, todas magníficas, unas más cortas, más largas, pero todas muy atractivas. Te han quedado temas de Roma, te han quedado cosas por hacer. Volverás sobre Roma y sobre todo una última pregunta. Me ha sorprendido muy gratamente tu condición de diarista, que en el fondo está en el libro, ¿no? Y ahora está muy de moda, ¿no? Con todo esto del narcisismo y toda esta historia. Pero me ha sorprendido mucho pues el estupendo diario de la pandemia, que son unas páginas finales deliciosas. Bueno, por partes, si te ha quedado algo y si nos vas a sorprender a lo mejor en el futuro con un libro de diario, que en el caso de un diplomático tiene que ser una cosa magnífica, ¿no?
ahora que nuestro servicio Sí. exterior está tan en boga y tan esplendoroso. Sí, no, yo me fui de la ciudad y terminé el libro con la sensación, la certeza de que me quedaban todavía muchas vetas que sacar al mármol romano, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que tenía abierta una biografía de Cristina de Suecia todavía, porque estaba todavía con la esperanza de meter un capítulo sobre Cristina de Suecia en Roma, ¿no? Esta reina de Suecia impresionante que abdicó, o sea, abdicó del trono sueco, se convirtió al catolicismo y se fue a vivir a Roma, ¿no? Una contemporánea de nuestro Felipe III, de nuestro Felipe IV. Muchos personajes por tratar todavía y muchas cosas que ver. Yo estoy suscrito a algunas páginas turísticas que me envían todavía al correo electrónico propuestas de paseos o de itinerarios que si estuviera ahí lo haría, porque, ¿no? Oiga, ¿usted conoce la iglesia de San Vito en el Isquilino? No, vamos a verla. ¿No? Y seguro que era sorprendente. Y con lo cual, bueno, terminé porque tenía que terminarlo, terminé porque en parte yo sabía que la materia era inagotable. Creo que el libro es bastante completo, así lo han juzgado algunos romanos. Me dicen, oye, pues sí que está casi todo tal, pero bueno, yo sé que hay un casi ahí que ¿no? Me da rabia, pero bueno, quizás si tuviera la oportunidad no lo ampliaría. Me parece que ya está bien así. Sobre todo porque, insisto, la parte de la magia de la ciudad es que no se termina. Así se llama el libro de crónicas que yo prefiero, escrito por un italiano, el de Silvio Negro, que decía que para decir que se ha estado en Roma hacen falta 3 días, para visitarla 1 mes, y que luego hay un cierto tipo de viajero al que no le basta una vida, ¿no? Y él llamaba su libro así, ¿no? Roma no basta una vida. Y yo tuve la suerte de entender muy bien lo que quería decir. Y entonces, bien está. ¿Y qué es lo último que me has dicho? Lo del diario. Hombre, lo del diario, yo no quería escribir, o sea, yo con lo de la pandemia todos se pusieron a escribir un diario de la peste, ¿no? Y yo no quería caer en esa vulgaridad tremenda, pero sí que quería narrar la experiencia de Roma bajo la pandemia. Y entonces, bueno, adopto la forma esa de diario porque es verdad que todos vivimos esa experiencia un poco así, ¿no? De día a día, ¿no? Cada día una novedad, cada día un temor distinto, un susto, un conocimiento nuevo sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, la forma se prestaba. Lo de escribir diarios alguna vez he sentido la tentación, pero primero es que es mucho trabajo, ¿no? Porque te tienes que acordar de las cosas que te pasan. Y hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Te tienes que acordar. O sea, tienes que sacar un día, un rato cada día. Yo le pregunté a nuestro amigo Ignacio cómo lo hacía, ¿no? El mejor diarista de nuestra generación y uno de los grandes diaristas yo creo, pues de siempre en España, es Ignacio Peiró, que hace el prólogo de este libro, ¿no? Entonces él me dijo que se enviaba, no sé, espero no estar desvelando ningún secreto de orfebre, ¿no? Pero él se enviaba correos a sí mismo, ¿no? Mensajes, ¿no? Entonces me parecía una manera interesante. O sea, a lo mejor lo escribía en el móvil y se enviaba. Y eso me parece una buena técnica. Pero insisto, requiere una disciplina grande, grande. Y es un género que me gusta, sobre todo cuando se practica como lo practica Ignacio, ¿no? Que él siempre dice, no tanto mi vida, sino la vida a través de mis ojos, ¿no? El mundo a través de mis ojos. Pero yo creo que no me da la vida a mí para escribir más. No puedo. Pues muchísimas gracias a Josu de Miguel y, como no, muchísimas gracias a Juan Claudio de Ramón, porque creo que ha dado una magnífica conferencia y nos ha presentado un libro, que merece la pena leerse. Y ahora es su turno. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, le pasaremos el micrófono, primero porque así le escucharemos mejor en la sala, pero también porque esta presentación se está transmitiendo en directo a través de streaming en la página web del Ateneo de Santander y, por tanto, que todos los que nos están siguiendo fuera de este salón de actos también tengan acceso a las preguntas y a las respuestas. ¿Quién rompe el hielo?
primer lugar, mi felicitación, porque ha sido interesantísimo, ameno, sabia y muy bien. Y mi pregunta es concreta. ¿Qué lleva más turistas y más negocio a Italia? ¿La religión o el arte? Es imposible de saber, pero sin duda las dos cosas llevan cada año a Italia muchísimas personas, ¿no? Es parte de la riqueza del país. Me costaría dar una respuesta. Lo que sé es que a Roma por lo menos llegan de los dos tipos, por centenares de miles, todos los años. Y no son incompatibles, ¿eh? No son incompatibles también. O sea, hay mucha gente que concilia los dos atributos, ¿no? Ser una persona religiosa y amante del arte. Es habitual, de hecho. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues sí me gustaría hacerte yo una pregunta para cerrar. Antes has hablado de el nivel bajo de limpieza que hay en las calles de Roma, de la suciedad, de los problemas de la recogida de basuras, y al menos en el imaginario que tenemos en España, eso se asocia siempre a que la mafia es la que está detrás de las empresas que recogen la basura y que están con los políticos para los contratos, etc. De la mafia no nos has dicho ni una palabra. ¿La mafia está en Roma, planea sobre Roma o no? Bueno, el crimen organizado, la mafia, pues en Italia es una realidad, ¿no? A veces más intensa, a veces menos. No les gusta mucho a los italianos hablar de eso y lo comprendo porque lo viven como una lacra. Se enfadan cuando, por ejemplo, en Estados Unidos hacen un retrato glamuroso del gángster, ¿no? O de la mafia, ¿no? El Padrino no es una película que guste en Italia y porque da una sensación de que es algo atractivo, ¿no? Ser un mafioso, ¿no? Y para ellos no lo es en absoluto, ¿no? Es un drama. Es un drama sobre todo en algunas regiones de Italia. ¿Roma es una de estas regiones? En principio no, ¿no? En principio se cree que el crimen organizado no tiene arraigo en Roma. Cosa distinta es la corrupción que pueda haber, pero bueno, es que eso, digamos, en Roma, en Milán, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Santander. Bueno, quiero decir pero no hay que confundir corrupción con presencia de crimen organizado, ¿no? Roma tuvo una banda en los años 70, ni siquiera era una mafia, era una banda, la banda de la Magliana, que parece que podía ser el germen de algo parecido a una mafia local, pero se desarticuló. Hay una serie de televisión estupenda que se llama Romanzo Criminale, que cuenta esa historia, que se cruza con la de Moro, por cierto, ¿no? Porque hay un momento en el que parece que recurren a ellos para que encuentren a Moro, ¿no? Para ver, claro, o sea, ¿quién puede saber dónde esconde a alguien un criminal? Pues otro criminal, ¿no? Pero no, en principio no, yo creo que esto no es un... Por eso no sale en el libro realmente, ¿no? Si fuera una realidad no la habría ocultado, pero no... Hay problemas de corrupción, insisto, pero como en todas las grandes ciudades. Pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. A ustedes agradecerles su presencia esta tarde aquí en el Ateneo de Santander, en el Aula de Cultura del Diario Montañés, y a partir de ahora estoy seguro que Juan Claudio de Ramón firmará ejemplares a todas aquellas personas que lo deseen. Muchísimas gracias y buenas tardes.